muchachos, vamos a continuar entonces con el ejercicio de funciones básicas en Excel. Estos videos son más que todo para desarrollar las actividades que cargo en su carpeta Drive compartida. Nos vamos a enfocar en desarrollar y apoyarnos en este material que cargamos acá, ¿cierto? En cada uno de los apartados o carpetas van a contar, en este caso, por ejemplo, ingreso de información. Va a contar con su video explicativo y su respectiva actividad. Y aquí en la carpeta general voy a dejar enlazado un documento de Word con cada uno de las URLs o enlaces para ustedes como tal, ingresar y ver los videos si no los cargo dentro de cada una de sus carpetas. Entonces, como todo docente, ya tenía montado o creado mi archivo a desarrollar. Por acá abro mi Excel, yo lo tengo anclado en la barra. Si usted no lo ha hecho, pues entonces el ejercicio sería el siguiente. Voy a desanclarlo por el momento. Aquí lo voy a desanclar. Maneras de abrir Excel sería una, presionar inicio, ¿cierto? Busco Excel, lo escribo en la barra, sea Windows 10, Windows 7 u 8.1. Ya cuando aparece en el menú, pues le doy clic y él abre el aplicativo. Yo lo que hago normalmente es darle clic derecho aquí después de apertura y decirle anclar en este programa en la barra de tareas. Entonces lo conservo aquí cada vez que lo necesito. Otra manera, aunque sea un poco técnica, es utilizar nuestra tecla de inicio o de Windows. Entonces decía yo que otra manera de apertura sería utilizar nuestra tecla de inicio del logo de Windows. Me refiero a esta tecla acá. Vamos a aumentar un poquito el zoom. Esta teclita aquí, ¿cierto? La van a encontrar a la izquierda en teclados, sea de portátil o de equipos de mesa, o esta de aquí, ¿sí? Esa es la que vamos a requerir. Y la tecla R de ratón. Al combinarlas va a salirles este cuadrito de diálogo que se llama ejecutar y en él van a escribir simplemente Excel. Y realiza, al presionar Enter o darle clic en aceptar, realiza la apertura del aplicativo que necesitamos. Entonces, como yo ya había abierto todo esto, tengo aquí en recientes las actividades 2 de funciones básicas. Decía que lo había dividido en, perdón, en varias secciones. En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5 hojitas a trabajar. Citando el refrán, la práctica hace el maestro, entonces mientras más practicamos, más fácil es aprender o recordar ciertas actividades o cierto ejercicio. Entonces procedamos pues a desarrollarlo. Vamos a incluir funciones básicas como suma, promedio, contar, algunas funciones de fecha. Vamos a incluir la función producto para multiplicar, o sea que la apliquemos también por medio de fórmulas. Aquí lo interesante es ver la sintaxis de estas funciones. Y voy a incluir dentro de estos ejercicios la aplicación de algo llamado referencia absoluta, para que se vayan familiarizando con ese elemento de Excel. Listo. Entonces vamos a desarrollarlo. El primer ejercicio es una tabla de multiplicar. Pues todos nos sabemos las tablas de multiplicar, pero entonces obligo de esta manera a que se familiaricen con la referencia absoluta y es lo más de fácil de crearla. Entonces voy a hacer las tablas del 1, 2 hasta el 12. Como profesor, pues máximo haré la explicación por ahí hasta la del 4 o 5 y a ustedes les corresponde diligenciarlo todo para que se apropien del conocimiento. Entonces vamos a hacer la primera multiplicación. Voy a resolver por columnas cada una de las tablas y estos son los múltiplos, ¿cierto? Entonces voy a hacer el ejercicio. Esto es igual. Voy a utilizar mi función. ¿Cuál función necesito? Producto, ¿cierto? Eso, todo lo que voy a hacer. Listo, lo siento, presioné mi tecla escape o escape. Cuando estoy realizando fórmulas y me llego a equivocar o algún contenido que ingresé no es correcto, entonces pueden utilizar su tecla escape, que es la primera en todo el barrio, sea portátil o equipo de mesa, y les permite cancelar algún ejercicio dentro de la función. Entonces vuelvo aquí a mi tarea. Esto es igual, voy a utilizar la función, puedo también realizarlo con la fórmula, pero vamos a tratar de familiarizarnos con la función. Igual a producto. Producto me indica, de acuerdo a la sintaxis, que es la manera en que se escribe, que el número primero que se va a ingresar en esta función. Entonces yo le digo que el primer número que va a ingresar es esta celda.
presiono mi punto y coma, según la sintaxis, según la escritura estoy ubicado aquí, presiono punto y coma, y miren que él salta automáticamente al otro. Y el otro valor con el cual voy a multiplicar es por este. Entonces, para crear una referencia absoluta, ¿qué debo hacer? Presionar mi tecla F4. Al presionar el F4, él le establece un signo peso a la columna y a la fila. Si presiono Enter, él me dice que 1 por 1 sería igual 1. Pero entonces voy a autocompletar o autorrellenar. Miren lo que pasa. Al autocompletar o autorrellenar, él hace la multiplicación y yo voy a editar una celda, una función de esas. Voy a editar esta. Le digo F2, ¿cierto? Y me dice que se está multiplicando esto por este valor de acá arriba. No voy a trabajar con todas las referencias variables. Varían estas, pero esta va a ser fija o constante como en la matemática de colegio. Miren, así de fácil hago yo la operación. Entonces volvamos a hacerlo aquí en esta columna. Esto es igual a producto, ¿cierto? Presiono mi tecla tabular. Recuerdan que les decía, tabular es una tecla con la cual puedo completar la función. Lo que hace es abrir paréntesis o signo de agrupación para continuar con la función. Entonces aquí le doy clic en la primera celda que hace parte de la operación. Presiono mi punto y coma y le doy clic en la segunda celda. Voy a fijar esta celda. ¿Cómo lo hago? Fácil. Vengo acá, presiono mi tecla F4. Al presionar mi tecla F4, entonces él le asigna un signo peso a la columna C y un signo peso a la celda 2. Toma la primera, aunque estén combinadas. C2, entonces le doy Enter. Sí. Paso a seguir, pues autocompleto o autorrelleno, como lo habíamos hablado en la parte anterior, que era solo ingreso de información Excel. Miren, me acerco y esta es la forma del puntero para autocompletar o autorrellenar. Deslizo y listo. Entonces vengo acá y le digo que F2, mi tecla F2, esta teclita de acá, me sirve para editar una función, o miren en la barra de fórmula también lo puedo hacer. Me está indicando que multipliqué, utilicé la función producto para multiplicar lo de esta celda o de todas estas celdas. Gracias. Multipliqué lo de todas estas celdas, que son las referencias que van a variar dentro de la función, por esta celda acá, que se vuelve una constante o una referencia absoluta. Todos van a ir a multiplicarse por este dato. Bueno, voy a hacer la última. Vamos a, en este caso, hacerlo con una fórmula en vez de función. Esto es igual, ¿cierto? Vamos a mirar si resulta lo mismo a esto. El signo de multiplicación es el asterisco, ¿cierto? Y lo voy a multiplicar por esto. Presiono mi tecla F4, miren. Aquí utilicé la fórmula para demostrar que tanto como con función o con fórmula va a operar de igual manera. Le doy Enter y listo. Entonces, autocompleto, autorrelleno y tengo mi multiplicación hecha. F2 para verificar cómo quedó. Entonces está multiplicando todos estos valores de estas celdas por esta de acá. ¿Listo? Ahí estoy aplicando la función básica de multiplicar, que se llama producto, y el ejercicio de referencia absoluta. Bueno, no olviden aplicar y darle formato a sus tablas. Nosotros normalmente las mandamos planas, ya la parte de color y decoración de las tablas depende de ustedes. Si yo lo estuviera haciendo, pues simplemente seleccionaría las celdas, cambiaría la alineación, haría que todo quedara bien centrado. Recuerden que tiene alineación vertical y horizontal aquí en el grupo alineación. De pronto un color de relleno sutil, vamos a ser muy prácticos. No sé, todo esto depende, vuelvo y les digo, de su creatividad. Aquí es donde los aprendices mejoran la presentación de las tablas. Vámonos a la siguiente hoja. No se le olviden cambiarle aquí el nombre. Listo, referencia absoluta para mí. Voy a la siguiente hoja. Voy a seguir utilizando para mí referencia absoluta. Vamos a averiguar la salud de cada uno de estos empleados de alguna entidad. Entonces, podemos hacerlo de la siguiente manera. Primero démosle formato a nuestra tabla. Por ejemplo, vamos a combinar y centrar acá. Para no repetir este ejercicio, le voy a dar estas características negrita. Miren todo lo que estoy haciendo de una vez en la celda. Todo esto. Puedo decirle que el color de relleno va a ser este. Hasta ahí. Entonces, para evitar tener que repetir esto,
celda por celda o rango por rango, entonces vengo y selecciono mi botón copiar formato, se lo aplico a este amiguito acá, copiar formato y a este amigo de acá, listo, a estos dos y los selecciono para evitar perder toda la organizada de la tabla, porque si llego a copiar formato de acá para acá, miren lo que me va a pasar, ¿sí? Se me pierde el valor que tengo en la celda de abajo por el ejercicio de combinar y centrar. Control Z para deshacer, presiono mi tecla escape para cancelar esa selección y ahora sí, démosle formato a la tabla. Terminemos de darle formato. Selecciono, vengo a mi botón bordes, más bordes, le voy a dar contorno interior, pero podría mejorar la presentación de la tabla. Vamos a tomar hoy este estilo de línea más grueso y así, y aceptar. Miren cómo se vería. Pues no tan presentable como quisiéramos, pero eso ya depende de la creatividad de cada uno. Venga, vamos a mejorarle la presentación. Sí, vamos a una línea más delgada, contorno inferior, interior, aceptar. O sea, un poquito mejor. Bueno, entonces, ¿cuál es el ejercicio? El ejercicio de nosotros va a consistir en que este salario de acá lo vamos a multiplicar por esto porcentaje de salud solo para averiguar cuánto paga más o menos cada uno de estos funcionarios de esta entidad. Es simplemente un ejercicio de reproducir multiplicación y referencia absoluta. Listo. Entonces vamos a empezar con ello. Para que se note que es una cifra, seleccionamos las celdas y procedemos a darle un estilo, un formato, ya sea de moneda o de millar. Listo. Entonces les decía que para continuar vamos a convertir esto en cifras, que uno lo puede representar, ya sea porque le demos el estilo millares o porque le apliquemos el formato de número de contabilidad. Puedo también hacerlo desde acá, mira. Me va mostrando cómo se verían mis cifras, de dónde se está valiendo, de acá, desde el primer valor, para podérmelo presentar cómo se vería. Entonces ahorita me interesa mucho utilizar sea el formato de moneda o el de contabilidad, uno de los dos me sirve más. Vamos a utilizar el de moneda. Y me le pone el signo peso al principio por lo de la configuración del regional, que cuando instalaron mi sistema operativo fue Español Colombia. No olviden remover los decimales, pues no vamos a trabajar con los decimales. Voy a quitarlos. Normalmente cuando pagamos no nos fijamos en los decimales que están en la factura o algo así. Entonces los voy a remover de acá. Y empezamos con nuestra función. ¿Cuál fue la función que utilizamos en el taller anterior? Se llamaba producto. Vamos a volverlo a utilizar acá. Vamos a multiplicar estos valores por este porcentaje que está acá, que es el que quiero saber cuánto paga cada persona. Entonces paso a seguir. Esto es igual a mi función producto, ¿cierto? Sale, presiono tabular y procedo a seleccionar el primer número o la referencia o uno de los primeros valores de la función, que sería este. Punto y coma, ¿cierto? Según la sintaxis de la función, y le doy aquí a mi porcentaje. Como lo voy a utilizar para todos los datos de acá, solamente presiono F4 para volverlo referencia absoluta y presiono Enter. Vamos a ver cómo nos queda. Miren, ya me quedó con un descuento de salud de 35.100 pesos. Para corregir esto, que no se ve como yo deseo, pues fácil. Vengo acá, le doy a mi botón copiar formato y se lo aplico a todas las celdas de acá. Y automáticamente todos los valores de acá se van a ver igual. Si quiero ahorrarme ese trabajo, vuelvo y se lo aplico a los de aquí. Paso a seguir, jóvenes, pues muy fácil, autocompleto o autorrelleno. Si usted lo considera más prudente, repita el ejercicio. Entonces vengo aquí, es igual a producto, presiono mi tecla tabular, el primer valor de la fórmula o función que estoy utilizando, ¿cierto? Punto y coma de acuerdo a la sintaxis y vengo y le doy clic en la celda de acá arriba, le doy F4 para volver la referencia absoluta por si voy a autocompletar o autorrellenar desde ahí y presiono Enter. ¿Listo? Ya tengo mis dos valores. Puedo autorrellenar desde acá, miren. ¿Listo? Y ya todos me quedan igual. Todos los valores se están multiplicando por la referencia arriba. Vámonos al final, F2, miren, este por la referencia arriba. El neto a pagar de qué sale de una fórmula básica. Vamos a tomar el sueldo que ya le iban a pagar a la persona y le vamos a restar esto de aquí. Entonces, esto sería igual a este salario, signo para resta es el guión, menos este valorcito de acá. Estas son referencias variables. ¿Por qué? Porque apenas autocomplete o autorrellene, va a pasar al ejercicio de que ellas se van a ir cambiando por sí solas. Miren,
Aquí me dice que esto es el total a pagarle, esto. Y al autorrellenar o autocompletar, pues fácil, le doy doble clic o F2 y me dice que varió, ¿cierto? ¿En qué cambió? En la fila. Sigue siendo la misma columna, pero se está moviendo y miren que los valores que aparecen en cada una de las celdas son diferentes o son variables. Listo. Hasta aquí el desarrollo de este ejercicio. Bueno, entonces continuando con el tema de que son referencias variables, usted puede realizar este autocompletado o autorrelleno para poder obtener el resultado de la resta, que sería sueldo menos salud. Y yo autocompleto, autorrellené para poder obtener el resultado de la multiplicación, que es función producto con referencia a absolutas. ¿Listo? Entonces, hasta aquí el desarrollo de esta tablita. Voy a cambiarle aquí el nombre a la hoja por darle presentación. Se puede darle mayor presentación a su hoja pues poniéndole colores. Yo soy muy partidario de dejarlo muy en plano, pero entonces como docente debemos explicar que esto existe, que esto se hace. Vámonos a la siguiente hoja, la hoja 3. Aquí ya me están pidiendo por favor que utilice funciones básicas. Una manera de hacerlo sería implementando fórmulas, pero entonces me demoró mucho. Vamos a hacer un ejemplo antes de ello. Entonces primero démosle formato a nuestra tablita. Ya yo ingresé la información, le voy a dar formato. Vengo aquí, los bordes, perdón, la línea que me gusta. Le digo aceptar. Un colorcito de resaltado. Vamos a cambiarlo por este verde. Negrita, ¿cierto? Yo seleccioné el rango completo. De una vez la alineación, este tipo de alineación. Vamos a obtener estos resultados de esta tablita de la derecha. Simplemente vamos a hacer esto, borde, sí, el mismo tipo de línea, aceptar, listo. Y combinemos acá. Combinar y centrar, vamos a tener este resumen. No se ve bien. Resumen, listo. Paso a seguir, vamos a aplicar estas funciones que están acá, que son dentro de las básicas que tiene Excel. ¿De dónde voy a obtener yo eso? Acá de los saldos, la mayoría de la información, excepto la parte de contar y contar dos. Vamos a hacerlo entonces. Hacerlo por fórmula me demoraría mucho. Esto es igual a esto más esto más esto. Supongamos que son 100, nos demoraríamos mucho. Entonces Excel lo que hace es permitirme trabajar bajo funciones. Yo simplemente escribo el inicial de la función cuando las voy conociendo y él me saca un listado. Bajo a la que me interesa y presiono mi tecla tabular o tab. Les decía entonces en video anterior que esta es nuestra tecla, tabular o tab para poder insertar esa información. Me dice para qué sirve la función, suma todos los números en un rango de celdas, que va a ser este rango de celda que tengo por acá. Entonces puedo presionar tabular, si ven, y me va a aparecer abierta ya la función para poder seleccionar los datos. Podría hacerlo una por una, este, punto y coma, este, ¿cierto? De acuerdo a la sintaxis, pero vuelvo y juega, me voy a demorar demasiado. Entonces, ¿qué debo hacer? Simplemente seleccionar el rango, tomo mi mouse, ya ubicado ahí en la función y arrastro, miren, en el modo selección del puntero. Él indica que va a sumar desde la celda C2, es decir, los valores que hayan desde aquí hasta C11 que es acá. Esto es un rango de celdas. Presiono mi tecla Enter, no estoy obligado pues a cerrar paréntesis. Presiono mi tecla Enter y él automáticamente me dice que el valor es 1450. Voy a ponerle estilo millar y quito los decimales. Ahí tengo. ¿Sí? Ya tomé mi dato. De esta manera pude aplicar mi función suma. Ahora viene otra función que se llama promedio. ¿Cierto? Listo. Hay otras variantes de promedio y me dice, devuelve el promedio, la media aritmética de argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, entre otros. Listo. Entonces presiono mi tecla tabular, queda abierta la función, selecciono el rango de información también, miren, ¿cierto? Podría haberlo hecho de esta manera, punto y coma y el segundo valor y punto y coma, perdón, punto y coma y el otro valor, pero entonces como me voy a demorar demasiado y no sabemos cuántos son a futuro, le doy que lo haga desde esta celda hasta esta y le presiono Enter. Listo, ahí tengo. Ya me dice que el promedio es este.
Vamos a averiguar cuál es el dato más alto y más bajo de esta información. Función básica llamada max, presiono tabular, selecciono otra vez el rango, miren, fáciles porque son funciones básicas que me piden rango de información, enter, y ahí tengo el valor más alto de esta lista de 190. Miremos el valor más pequeño. Mi función se llama min, la anterior se llama max, ¿cierto? Y me dice aquí clarito, devuelve el valor mínimo de una lista de valores, omite los valores lógicos y texto, se enfoca en numérico. Entonces le doy tabular, selecciono mi rango y presiono enter. Me va a regresar a la de aquí, perdón, suprimir, esto es igual a max, miren, tabular, con solo estar allí se devuelve el valor máximo de una lista de valores, omite los valores lógicos y el texto. Tabular, selecciono nuevamente mi rango de información y presiono enter. Entonces el valor más pequeño de toda esta lista es 100 y el valor más alto del saldo es 190. Y viene este tema de contar y contar. Cuando estén realizando conteos, para ustedes saber, pues podemos ahorrarnos el ejercicio de la siguiente manera. Una es seleccionando la información. Yo vengo y selecciono y la barra de estados de Excel a la derecha me indica cuánto es el promedio de la información, cuántos son los datos seleccionados y cuánto suma. Corroboremos eso acá. Selecciono los saldos y me dice que el promedio es 145. Que sí. Que el recuento son 10, ¿cierto que sí? Ahorita vamos a verificarlo acá. Y que la suma de ellos da 1450, que es lo que tengo acá. O sea que vamos bien hasta el momento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a averiguar con la columna ID y con la columna código cuántas personas hay en este listado. Eso es con dos funciones básicas. Una de ellas se llama contar. Entonces le voy a abrir contar. Miren que hay varias variantes de contar. Ahorita vamos a utilizar simplemente contar. A futuro estaremos trabajando con contar.si y contar.si.conjunto. Son otras funciones básicas de Excel que le dan mucho, pero mucha facilidad a nuestro trabajo. Entonces le voy a decir contar y dice, cuenta el número de celdas de un rango que contienen números, o sea que estas que son alfanuméricas no las voy a tener en cuenta, voy a trabajar con el código. Le doy tabular y me dice valor 1, valor 2, pero entonces para ahorrarme ese ejercicio de ingresar uno por uno, selecciono el rango, ¿cierto? Y presiono enter y me dice que tengo 10 personas registradas en esa tabla. Ahora cambiémonos a otra función. La siguiente función se llama contará. Y esta lo que hace es cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Entonces voy a utilizar el ID. ¿El ID para qué? Para aprovechar que tiene alfanuméricos. Lo siento, mil disculpas, corrijo acá. Entonces esto es igual a contará, ¿cierto? Tabular y selecciono mi rango. Vamos a ver cómo nos va. Y presiono Enter. Me dice que son 10, ¿cierto? Él me decía no vacías. Vamos a borrar este valor a ver qué pasa. Cambia a 9. No tiene en cuenta esa celda porque no tiene información. Entonces, control Z para deshacer y hasta acá voy a dejar mi video. Entonces voy a decirle que esto es funciones básicas. Listo. Miren que fue fácil, ya hicimos 3 de los ejercicios con la aplicación de funciones básicas. Ánimo que en medio de toda esta dificultad de cuarentena y eso, pues depende de nosotros el crecimiento tanto profesional como personal. Entonces los animo que sigan desarrollando este curso.